Buenos días. Buenos días, muchachos, buenos días, espero se encuentren bien. Vamos a comenzar, vamos a dar un minutito a ver si alguien más se conecta y si no, ya comenzamos, ¿sale? Espero se encuentren bien, espero ya hayan desayunado, perdón, y si no, ya vayan a desayunar, por favor. Y bueno, pues vamos a compartir. Ah, miren, ya, con Clara comenzamos. Nada más que se conecte y creo que ya está. No, todavía no, ya está. Bueno, les damos la cordial bienvenida y vamos a comenzar. Comparto la pantalla, espero todo el mundo lo esté viendo y recuerden que aquí nos vamos pues realmente muy rápido. Ay, nos vamos muy rápido porque son temas muy extensos y bueno, tenemos que tratar de avanzar lo más que se pueda. Este es el Vamos a compartir la pantalla, bueno, la presentación más bien, no la pantalla, la presentación. Y el día de hoy vamos a ver la ley del impuesto o una parte, básicamente tres segmentos de la ley del impuesto al valor agregado y sus reglamentos. Obviamente esta ley, ustedes la conocen, la aplican, la viven prácticamente todos los días, ¿no? Pero solamente vamos a ver una pequeña parte, tres segmentos del temario, que es parte del tema 3 en su parte número 1. Ahí se me pasó ponerle. Una disculpa. Y entonces vamos a empezar con lo que es la estructura. Y cuando hablamos de la estructura, decimos que la ley del impuesto al valor agregado cuenta con 9 capítulos. Obviamente no los vamos a poder ver todos, ¿no? Sería imposible verlos todos. Y está agrupado en 43 artículos que hablan desde las tasas de impuestos y las obligaciones hasta los saldos a favor y las compensaciones, ¿sale? También habla de los cálculos mensuales y bueno, en general habla de un montón de cosas, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de 9 capítulos. Aquí, repito, por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver ninguno. Y en cuanto a su estructura, tenemos el capítulo 1, que son las disposiciones generales, el por qué se establece la ley del impuesto al valor agregado. En el capítulo 2 hablamos de la enajenación, que vamos a ver a qué se refiere este concepto, que es de los más interesantes y por qué es importante considerarlo. En el capítulo el número 3, de lo que son las prestaciones de servicios. En el capítulo número 4, lo que estamos hablando del uso y goce temporal de bienes. En el capítulo 5, perdón, de la importación de bienes y servicios, que son básicamente los que más nos interesan, ¿no? Y ya vamos a empezar con las disposiciones generales, ¿no? Para los efectos de esta ley se entiende por enajenación, que es uno de los conceptos que más se aplican a la parte de la administración. Y decimos en el artículo 8, para los efectos de esta ley se entiende por enajenación el faltante de bienes en los inventarios de la empresa. Y aquí tenemos que hacer como un proceso de historia rapidísimamente. Punto número 1, todas las empresas que producen tienen un inventario de productos, ¿no? Lo que se conoce como el almacén de producto terminado. Este almacén de producto terminado debe tener un promedio que en administración se conoce como el stock. Yo tengo
35 metros cuadrados de almacén y en ese almacén me caben en el tope 3,000 artículos, ¿no? Y lo mínimo me deben caber 500 artículos. Entonces, yo por procedimiento administrativo debo tener un stock, una media de a lo mejor 750 unidades, ¿no? Ese es lo que yo tendría que establecer en la parte de el almacén. Y entonces, la Secretaría de Hacienda y el SAT establecen que el artículo número 8 define a la enajenación como el faltante de bienes en los inventarios de la empresa. Y entonces decimos, ¿por qué tenemos un faltante? Bueno, resulta ser que cada compra debe salir del almacén de producto terminado. Y ustedes tienen una hojita de almacén, esa hojita de almacén dicen, salieron 5 unidades y debe haber otra factura que digan salieron 5 unidades. Y en esa factura tiene que venir el número de unidades que salieron, que deben ser 5, su precio por unidad, el costo total, y luego de ahí viene lo que nosotros conocemos como el IVA, el impuesto, el impuesto, ¿no? Entonces, ahí es por eso que nosotros empezamos a determinar por qué es necesario el concepto de la enajenación. Debe estar presente una salida de almacén, debe estar presente una factura y debe estar presente un ticket. Si estos no coinciden, entonces estamos hablando de que alguien está omitiendo alguno de los elementos. Puede ser el comprador, puede ser la factura, ¿no? El que vendió, o puede ser el almacenista. En cualquiera de los dos últimos, el vendedor y el almacenista, entonces van a ser sujetos de responsabilidad la parte de la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por lo que es importante este artículo. Como parte del procedimiento de cualquier empresa, no importa el tamaño, siempre y cuando esté legalmente constituida, debe haber un almacenista, debe haber un vendedor y debe haber un ticket. Y esos tres elementos deben de coincidir. Si no coinciden, pues evidentemente nos va a caer ahí una sanción. La otra más simple, ¿no? Que hace Hacienda. Recuerden que todo negocio por obligación de ley debe tener un sistema de contabilidad. Y ese sistema de contabilidad debe registrar una cosa que se llama el estado de el estado de pérdidas y ganancias, y dentro del estado de pérdidas y ganancias viene una cosa que se llaman los inventarios, ¿no? Porque hay posibilidades de que yo venda 5 unidades, pero que me devuelvan una unidad y entonces tengo que registrarla. También es posible que yo no vendí 6 unidades que yo tenía en mi almacén y que las quiero sacar, y entonces si compras 2, te llevas la tercera gratis, ¿no? Y puedo sacar una promoción. Y esto es totalmente legal siempre y cuando esté dentro de la parte de los inventarios, ¿no? Dentro del estado de pérdidas y ganancias descrito en la parte de cuál fue el procedimiento de inventarios que se manejó. Entonces, esto es importante porque a todas las empresas se le hacen los procesos de enajenación de los faltantes de bienes en los inventarios de la empresa. También es posible, porque esto puede suceder, que se roben las mercancías, ¿no? Yo la tenía registrada, pero pues de alguna otra manera no está físicamente en el inventario y entonces pues es posible que haya una situación de robo. Y entonces todo debe estar documentado porque si no nos vamos a hacer acreedores a sanciones y pues multas, ¿no? Que no queremos. Es por ello que el artículo 8 es bien importante para cualquier empresa porque debe estar considerando los procesos de enajenación y los procesos de registro de todos los productos que nosotros establecemos en el inventario. ¿Qué no se considera enajenación? La transmisión de propiedades que se realicen por causa de muerte, así como las donaciones, salvo que estas las realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible. Obviamente, si yo tengo, no sé, soy una empresa que se dedica a comprar y vender cuadernos, si yo le hago una donación a una secundaria, lo podemos establecer y es válido. Y entonces ahí no hay delito que perseguir de alguna otra manera, ¿no? Si yo soy una empresa de cuadernos y le voy a dar
a otra empresa una donación de los mismos, ahí obviamente no ejecuta y entonces ahí sí nos haríamos sujetos a una sanción. Entonces, sí es importante que nosotros determinemos qué elementos son viables y qué no son viables desde el punto de vista de las donaciones y de las adjudicaciones. También en el artículo número 8, ya hablando de las enajenaciones, cuando la transferencia de propiedad no llegue a efectuarse, se tendrán derechos a la devolución de impuestos al valor agregado correspondiente, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en los diferentes párrafos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo vendí una mercancía y esa mercancía al final no llegó a efectuarse la totalidad de la venta. Y entonces, por lo tanto, ahí, bueno, pues yo tengo derecho a la devolución del impuesto por la parte que vendí. Que eso le sucede mucho a las empresas. Normalmente, las empresas que venden en grandes volúmenes no venden todo de contado, sino venden en plazos. Y estos plazos, evidentemente, a veces por cuestiones de la empresa compradora no se concretan y a mí me descuentan el impuesto. Entonces, cuando no se concreta, pues entonces el Estado tiene la obligación de regresarme el impuesto que yo ya había declarado por la parcialidad de la venta. ¿Sale? Que eso también es importante desde el punto de vista de la contabilidad y de las empresas. Para el artículo 9, no se pagará el impuesto de la enajenación en los siguientes bienes, que esa parte es bien importante. Los sueldos no generan impuesto, ¿no? De este elemento. Generan otro tipo de impuestos, pero no este, ¿no? Las construcciones adheridas al suelo, esto es las casas o edificios destinados o utilizadas para casa habitación, cuando solo sean parte de la construcción o cuando solo parte de la construcción se utilice o destine a una casa habitación. Ustedes pueden tener una casa y dividirla en dos bloques, una para casa habitación y otra para negocio. La que es para negocio sí va a entrar dentro de los procesos de enajenación, siempre y cuando ustedes vendan productos que tengan un almacén, ¿no? Porque pueden vender productos tecnológicos y eso es difícil que los rastree la Secretaría de Hacienda, aunque sí hay mecanismos para hacerlos. No pagan impuestos los libros, los periódicos y las revistas por concepto de enajenación. Esto es porque es muy difícil de rastrear, ¿no? Y porque las publicaciones, pues los periódicos normalmente se reutilizan. Por eso es que, y esto tiene que ver con una producción al medio ambiente, donde los periódicos que no se venden regresan a las empresas que hacen los periódicos, igual las revistas, y se vuelven a reutilizar para hacer otra vez periódicos y revistas, ¿no? Ese es un acuerdo que se ha llegado para los procesos de reciclaje. Para también dentro de la enajenación, para el artículo número 9, no se pagará el impuesto de la enajenación en los siguientes bienes. Como ya habíamos dicho, los bienes muebles usados para la casa habitación, excepto los que son empresas, ¿no? Porque si hay empresas que parecen casas, ¿no? Y bueno, pues no hay problema, ellos van a pagar enajenación siempre y cuando tengan productos a la venta. Billetes y demás comprobantes que permitan participar en la lotería, en las rifas y sorteos o juegos con apuestas y concursos de toda clase. Porque lo mismo, ¿no? Ustedes compran un cachito de lotería, de un concurso para el día domingo y esos no se utilizan. Se dejan de utilizar y por lo tanto se reciclan y se tiran, ¿no? Y se vuelven a usar en otros sorteos, ¿no? Entonces, por eso no se pueden contabilizar como elementos de enajenación. La moneda nacional o monedas extranjeras, así como las piezas de oro y de plata, ¿no? Si ustedes se dedican a almacenar dinero, no pueden, no, o sea, no es posible que les cobren un impuesto por enajenación, ¿no? Ni monedas, ni el oro, ni lo que nosotros conocemos como las onzas Troy, que son las monedas de plata, que tienen un valor, en términos de el valor de la plata. Entonces ahí no hay ningún problema, ¿no? Por lo mismo, ustedes pueden acumular billetes o monedas y no se les cobrará ningún impuesto dentro de la empresa, ¿vale? Porque todo esto es dentro de la empresa, ¿vale? Para el artículo número 10 de la enajenación, para los efectos de esta ley, se entiende que la enajenación se efectuará en territorio nacional, obviamente, y los bienes
o los bienes que se encuentren adheridos, ¿no? Normalmente estos elementos adheridos tienen que ver en la frontera, ¿no? Y empresas que normalmente comparten nacionalidad, ¿no? Que esto se da mucho entre la frontera de México y Estados Unidos, ¿no? La enajenación de bienes también en la frontera de Guatemala, pero obviamente aquí son otro tipo de productos. La enajenación de bienes sujetos a matrícula o registro mexicano se considerarán realizada en el territorio nacional, aun cuando al llevar a cabo se encuentren materialmente fuera de dicho territorio, ¿no? Y esto se refiere a aquellas empresas que exportan materiales, exportan productos, sobre todo, por ejemplo, el aguacate, ¿no? Que se exporta a prácticamente toda Europa y Estados Unidos, y de alguna otra manera, pues ya cuando queremos hacer el registro de la enajenación, pues es difícil porque volvemos a lo mismo. El aguacate, si no se utiliza, se echa a perder, ¿no? Y no lo puedes tener ahí físicamente, ¿no? Y es difícil establecer unidad por aguacate. Se establecen cajas, pero esas cajas están sujetas a condiciones climáticas. Y si las condiciones climáticas no son suficientemente favorables, a la hora de que lleguen a destino, en alguna parte de Europa, va a haber algunos contenedores que tengan cajas dañadas, ¿no? Entonces, pues este proceso se considera eh, que salió de México tantas unidades, pero que no todas van a llegar. E incluso hay una medida de aritmética que nos establece cuántas son las unidades que podrían llegar y cuáles son las que no. ¿Sale? Esto con la intención de que pues todo el mundo pague sus respectivos impuestillos. Ya ven que a los gobiernos, no solamente a este gobierno, sino a todos los del mundo, los impuestos no se les van. Ya pasamos a lo que son las prestaciones de los servicios, ¿no? Artículo 14 de la ley, y para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes. Cuando hablamos de la prestación de servicios, hablamos de personas que lo hacen de manera independiente y no como parte de la plantilla de la empresa. Por lo tanto, la prestación de obligaciones que de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre a clasificación que a dicho acto le den otras leyes. Este, si ustedes contratan un abogado, el abogado tiene que pagar sus derechos, porque el artículo 14 de la ley lo establece, aunque les guste o no nos guste. Continuando con el artículo 14, uno de los bienes y de la prestación de servicios más comunes en México es el transporte de personas o bienes. Todas las personas que tienen trailers o todas las empresas que se dedican al transporte de mercancías tienen que pagar este impuesto. No se salvan. Todas las empresas que trasladan a personas, ¿no? En diferentes estados tienen que pagar este impuesto. Y por eso es que los boletos a veces salen tan caros, ¿no? También todas las empresas que aseguran financieramente a otras deben pagar este impuesto. El afianzamiento, que nosotros lo conocemos o que se utilizaba mucho en aquellas empresas donde se manejaban artículos o se maneja dinero, ¿no? También deben pagar impuestos. Y el reafinanciamiento, esto es, ustedes pagan por un afianzamiento de 5 años y luego te reafianzan por otros 5 o 6 años más, ¿no? Y entonces es un impuesto que es más barato después del primer bloque, pero que se sigue utilizando, ¿no? El mandato, que no es otra cosa más que la evaluación para aquellas empresas que ya quebraron, las comisiones, que son normalmente para los vendedores, ¿no? Foráneos o locales, la medición, que tiene que ver con elementos agrícolas, ¿no? De cuántas toneladas de azúcar van a salir. Ah, entonces, bueno, pues a partir de estos números y a partir de esto que sembró, más o menos le va a dar tantas toneladas, ¿no? Son procesos que se hacen. Lo que son las agencias, ¿no? De cualquier tipo, incluso las agencias de modelos publicitarios y cualquiera de ellas tienen que pagar este impuesto. Las representaciones, todos los representantes de cualquier persona física o moral, artista, cantante, escritor, cineasta, cualquiera debe pagar este impuesto. Las corredurías, ¿no? Que no son otra cosa más que la venta de acciones o capitales. Las consignaciones, que no son otra cosa más que lo que hacen, por ejemplo, los bancos, que cuando no les pueden pagar, o Electra se los pasa a una empresa aparte o les vende los derechos aparte y ellos trabajan bajo la consignación, ellos deben pagar impuestos y todo lo que tenga que ver con distribuciones, ¿no? A eso se le consideran prestaciones de servicios independientes.
También la asistencia técnica, ¿no? Cualquiera que éste sea, y la transferencia de tecnología. En el momento que ustedes solicitan que alguien los asesore vía remota para la instalación de un programa, pues ese elemento cobra impuestos y por eso es que a veces el impuesto sale caro, ¿no? Y la transferencia de tecnología, cuando ustedes descargan una aplicación en su celular, tableta o computadora, este, de paga, obviamente, pues se les va a hacer se les va a aplicar el impuesto o que ustedes lo paguen, ¿no? Y la empresa que lo desarrolla, pues lo registra. En el artículo 15 dice, no se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios. Las comisiones u otras contraprestaciones que cobran el acreditado o sus acreedores con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a la casa habitación. Esto es, si ustedes tienen una casa habitación y la quieren remodelar, obviamente este impuesto no se cobra, se cobrará a otros, pero este particularmente no. Las comisiones que cobren o un grupo de especialistas tenga y quiera hacerles un trabajo en su casa, pues obviamente esto no se les cobra. Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, o en su caso las instituciones de crédito a los trabajadores por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro. Ustedes ya no se van a acordar, pero había una cosa que se llamaba el SAR y el SAR todavía debe estar vigente. Ya deben ser muy poquitas las personas que deben estar inscritas a este sistema de retiro, pero todavía por ahí habrá de las personas que estén ahorita entre los 75 y más años, ellos todavía utilizan una cosa que se llama el SAR. Luego nosotros, bueno, cambiaron al SAR a lo que es la FORE, que es la que nosotros, pues prácticamente todos tenemos, que espero ustedes también la tengan o estén inscritos a la FORE, porque pues, es importante para el retiro, ¿no? Y por los servicios relacionados con dichas administraciones. A la FORE le van a cobrar un impuesto y a ustedes se los van a cobrar como manejos de cuentas administrativas. Y entonces, pues, por ahí se deben descontar, ¿no? Que es la parte de lo que son la prestación de los servicios, ¿no? Y repito, los sistemas de retiro, el SAR ya no, ya casi no está vigente, pero todavía habrá algunos trabajadores que no lo hayan cobrado. Este, es difícil, pero seguramente por ahí hay alguno, ¿no? En el territorio nacional. Para el artículo, seguimos en el artículo 15, dice, no se pagará el impuesto para la prestación de los siguientes servicios. ¿Quién no paga impuestos? Pues básicamente todas las escuelas que estén presentes en los 33 estados de la República y sus organismos descentralizados, esto es las escuelas privadas, que estén sujetas a las normatividades de la SEP y en su caso, si es bachillerato, de GETI y si es licenciatura, pues, la encargada de el manejo de estudios superiores, ¿no? A través de sus diferentes instrumentos. Y lo establecido y los establecimientos de particulares que tengan autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios. Cualquier escuela que tenga reconocimiento y validez de estudios no va a pagar el impuesto de la prestación de servicios, porque se considera que la educación es un elemento estratégico para el desarrollo de la nación y por lo tanto a ellos no se les cobraría este tipo de impuestos. Y esto está inscrito en la Ley General de Educación, aunque no sé si con el presidente López Obrador haya cambiado porque él modificó la ley. Y ahí desconozco ese dato, entonces habría que tomarlo con un dato que no está 100% corroborado. Desafortunadamente no pude revisar ese elemento. El transporte público terrestre de personas, excepto por el ferrocarril, prácticamente no tenemos el ferrocarril más que turístico, que es que si yo no me equivoco es el Tepe, el Chepe, ¿no? El que está ahí entre Sonora y Chihuahua, ¿no? Que es el único que es de pasajeros turísticos y ahí sí nos cobrarán un impuesto. De lo demás, todos los micros y los camiones no nos cobran impuesto, directo al usuario, porque bueno, pues no es necesario por la dimensión y complejidad de este país.
el transporte marítimo internacional de bienes prestados por personas residentes en el extranjero sin establecimientos permanentes en el país. Todo lo que son cruceros no paga esta prestación, obviamente, ¿no? Porque pues nada más están de paso. Para el artículo 16, que seguimos en la prestación de servicios, se entiende que se presta el servicio en territorio, obviamente, nacional. De no ser así, pues evidentemente no se puede cobrar. En el caso del transporte internacional, se considera que el servicio se presta en territorio nacional independientemente de la residencia del porteador. O sea, esto es, no, yo voy a ir a Estados Unidos en camión, ¿no? De la Ciudad de México a, a San Francisco y aunque la empresa sea este, de San Francisco, se entiende que, a eso se refiere el porteador, se entiende que va a cruzar todo el territorio nacional y que me está llevando a mí como ciudadano mexicano y entonces ahí pues no hay necesidad de cobrar impuestos, ¿no? Porque atraviesa el territorio nacional y a lo mejor me va a dejar luego pasando la frontera, entonces dice, no, a él no le podemos cobrar impuestos. En los casos de transporte internacional se considera que el servicio se prestará en territorio nacional independientemente de la residencia del portador. Lo mismo para casi los aviones. Tratando de transporte aéreo internacional, se considera que únicamente se preste el 25% del servicio en territorio nacional. O sea, no puede haber más de 25% de empresas extranjeras para trasladarme a otro país, ¿no? El transporte aéreo a la población mexicana ubicada en la franja fronteriza de 20 kilómetros. Esto es, si va 20 kilómetros a Estados Unidos, no se me le cobra impuesto la empresa y ella no me lo cobra a mí, pero si va más de 20 kilómetros, sí va, ¿no? Si van a llevar a Nueva York, a Denver, a Chicago, a Filadelfia, pues evidentemente sí, porque ya está muy pegado a Canadá, ¿no? Por lo tanto, sí, pero si es dentro de los primeros 20 kilómetros entre la frontera, pues ahí no hay ningún pago que se le tendría que hacer a la empresa y normalmente la empresa no lo tendría que hacer a nosotros, ¿no? Por lo tanto, así funciona el transporte de personas por vía terrestre o por vía aérea y vía marítima. Para el artículo 17, en la prestación de servicios se tendrán obligaciones de pagar el impuesto en el momento en el que se cobre efectivamente la contraprestación y sobre el monto de cada una de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Ya hablamos de cuáles sí y ya hablamos de cuáles no, para que no quede como duda, pero se pagan de inmediato y esto hace que de alguna otra manera se haga rápido el procedimiento, ¿no? Entonces, eso es la parte importante del artículo 17. Virgen, ¿hasta qué horas? Ya casi vamos a acabar. Y de hecho ya acabamos, muchachos. Este tema es muy chiquitito porque el próximo es bastante extenso. Quiero dejarlo ahí para que no haya como mucho problema. Y si tienen alguna duda, este es el momento porque tenemos bastante tiempo para revisar los apuntes. Así que ustedes dirán si tienen alguna duda. Los escucho con mucha atención. No de mi lado. No, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algo pendiente? Por el momento no, profesor. De hecho, bueno, es la primera vez que entro a su clase, ya que la anterior clase no pude entrar por temas laborales, pero había visto las clases que tienen un grupo de WhatsApp, no sé si me puedan agregar para estar enterado de Sí, lo... sí, sí, es importante. Mira, ahí en el chat, aquí te ponemos, mira, para que lo veas. Qué bueno que nos comentas. Este, pon tu número, no sé quién sea el administrador. Yo, profesor. Por favor, ¿no? Por favor, gracias, ese es tu número. Sí, Y ahorita te van a ok. agregar al grupo y ya te compartimos información. De hecho, Sí. una vez que entres al grupo, dame un segundo, no sé si lo veas, dice contribuciones de impuestos en la parte superior y donde le dices información o enlaces, archivos, ahí te dice 39. Vienen varias información, pero vienen unos documentos.
y viene una parte que se llama, no se alcanza a ver, no, disculpa, mi cámara es muy mala. Vienen dos, ahí se alcanzaba medio a ver. Bueno, Alcancemos a ver, más o menos a ver. vienen dos temas, que es el tema 1 y 2, del 21, del 5, del 23, para que lo cheques. Y luego viene uno del 29, del 5, del 23, son los dos temas, que es el tema 1 y 2, que son la introducción a esta materia, y luego la ley del impuesto al valor agregado. Siempre, 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 siempre les mando un PDF de este mismo material para que lo tengan. ¿Por qué? Porque nosotros subimos el video a la plataforma, hacemos el video presencial, ¿no? Para que por si tienen alguna duda, les mando el PDF porque yo les mando una guía, y en esa guía, bueno, pues a lo mejor es difícil que tú entres a la plataforma y veas el video, ¿no? Y ya con el PDF lo puedes resolver mucho más fácil. Y eso te ayuda mucho para la hora del examen. También he dejado tareas, y así que, bueno, pues, chécalo por ahí las tareas que tengo, y te doy mi número porque, pues, si tienes alguna duda. Claro, profesor, en este momento lo apunto. En este momento. 9, 16, 19, 16. Listo, profesor. Ya lo agregué, pero nada más falta que él acepte la invitación. Ok. Si permite un Por momento. favor. 06, 87. Muchachos, 19, 16, 06, 87. Ese es mi número, por favor, agrégame. Y te digo, chécale por ahí, porque ya tenemos varias tareas atrasadas. Bueno, ya tenemos 3, ¿no, muchachos? Sí, profesor. 3. Tenemos 3 tareas, y para que no se te vaya juntando la información, ¿vale? Y si no hay ninguna otra duda, muchachos, pues los dejo. Sí, profesor, de igual manera, gracias. Y pues para ponerme al corriente con Al las tareas. corriente, por favor. Sí, profesor. Gracias. Bueno, muchachos, entonces me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya debe ser el examen, si no me equivoco, entonces por ahí les mandaré la guía, para que estén ahí pendientes, ¿no? Sí, muchas gracias. Cuídense Sí, mucho. muchas Hasta gracias. luego.